Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que la verdad es fascinante. El mismísimo inicio de la vida y esa transformación increíble que vive el cuerpo durante el embarazo. Reconocerlo temprano y entender qué pasa es clave, ¿no? Absolutamente. Es un proceso biológico que no deja de asombrar. Y entenderlo no es solo curiosidad, es fundamental para acompañar bien todo el proceso. Hoy la idea es desglosar un poco cómo se confirma hoy un embarazo, qué herramientas tenemos. Y sobre todo esa cascada de cambios, ¿no? Las adaptaciones del cuerpo materno. Exacto. Adaptaciones que ocurren en casi todos los sistemas. Cambios pensados para nutrir al bebé, preparar el parto, la lactancia y que la mamá esté bien, claro. Perfecto. Pues nuestra misión hoy es justamente esa, tomar la información compleja que revisamos y destacar lo más importante, las conexiones más interesantes. Así que, vamos a desempacar esto. Bueno, empecemos por el principio de todo. ¿Cómo sabemos que hay un embarazo? Hoy tenemos pruebas súper precisas. Y la protagonista inicial es una hormona con un nombre un poquito, complicado. La gonadotrofina coriónica humana. La famosa HCG. Esa misma, sí. Es la señal bioquímica clave, digamos. La produce una parte muy temprana del embrión, el sincitiotrofoblasto, justo después de que se implanta en la pared del útero. Ajá. Y lo interesante es cómo se comporta al inicio. Sus niveles en sangre se duplican más o menos cada 48 horas. Cada 2 días. Eso es un crecimiento exponencial. Sí, al principio sí. Ya un nivel por encima de 5 unidades internacionales se considera positivo. ¿Y sigue subiendo así sin parar? ¿O tiene un límite? No, tiene un pico. Aunque con 5 ya decimos positivo, la concentración máxima llega bastante después, por ahí de las 10 o 12 semanas. Y puede llegar a niveles altísimos, imagínate hasta 100.000 unidades. 100.000, wow. Luego tiende a bajar un poquito y se mantiene más estable. Es una cifra impresionante, 100.000. ¿Y esta prueba es infalible o puede haber algún error? Es muy fiable, pero bueno, como en todo, hay excepciones muy raras. Ciertos tumores, muy poco comunes, podrían producir HCG y dar un falso positivo. Ah, ok. Pero vamos, en la práctica, en una persona joven, en edad reproductiva, una HCG positiva es embarazo, casi con un 100% de seguridad. Entendido. Entonces la HCG nos da la primera señal. Algo está pasando. Pero necesitamos ver, ¿no?, la confirmación visual. Y ahí entra la ecografía. Fundamental. Sobre todo la ecografía transvaginal en las primeras semanas es la que mejor ve. Lo primerito que buscamos es el saco gestacional. Dentro del útero, claro. Exacto, que esté donde tiene que estar. Hay un signo que ayuda a diferenciarlo. Se llama signo del doble anillo decidual. Básicamente muestra las capas de tejido alrededor del saquito y nos confirma que es intrauterino. Vale, encontramos el saco en el útero. ¿Y ahora qué buscamos? Buscamos estructuras dentro de ese saco. Primero, la vesícula vitelina, que es como una burbujita que aparece sobre las 5 semanas, más o menos. Ajá. Y luego, lo más importante, el embrión. Y si tiene actividad cardíaca. ¿Ver ese parpadeo en la pantalla? Ese latido es el signo definitivo de que el embarazo está activo, está viable en ese momento. Y la ecografía también nos ayuda a saber de cuánto tiempo estamos hablando, ¿verdad? Porque sé que se usa la fecha de última regla, la FUR, pero a veces como que no cuadra. Exacto. La FUR es el punto de partido clásico. Pero claro, depende de que los ciclos sean regulares, de que la persona se acuerde bien. Por eso, la ecografía del primer trimestre es clave. ¿Por qué justo en el primer trimestre? Porque al principio, todos los embriones crecen a un ritmo muy parecido. Es como si siguieran el mismo manual de instrucciones las primeras semanas, ¿entiendes? Ah, claro. Van todos iguales al principio. Precisamente. Entonces, al medirlo, podemos saber la edad gestacional con bastante precisión. Hay una regla general. Si la fecha que da la FUR y la que da la ECO difieren en menos de 5 o 7 días, normalmente se deja la FUR. Ok. Pero si la diferencia es mayor, manda la ecografía. Y esa fecha que se establece en el primer trimestre es la que se usa para todo el embarazo. Las ecos de después son para ver si crece bien, pero no para cambiar la fecha cada vez. Tiene toda la lógica. Una vez que tenemos la HCG, la ECO, ¿cómo se clasifica el estado del embarazo?
Mencionaste viable. Sí, se clasifica según la viabilidad y dónde está localizado usando criterios de la ecografía y a veces los niveles de HCG. Básicamente podemos tener estas situaciones. 1. Embarazo viable intrauterino. Es cuando vemos el embrión dentro del útero y con latido cardíaco. Generalmente, si el embrión mide más de 7 milímetros, ya deberíamos ver el latido. Ok, ¿el escenario ideal? 2. Embarazo no viable intrauterino. Es cuando hay signos claros de que el embarazo se detuvo. Por ejemplo, un saco gestacional ya grandecito, de más de 25 milímetros, pero vacío. O un embrión que ya mide más de 7 milímetros, pero no tiene latido. Entiendo. 3. Embarazo de viabilidad incierta. Son esas situaciones intermedias. Vemos un saco pequeño, pero todavía sin embrión, o un embrión muy chiquito sin latido aún detectable. No cumple criterios de no viable, pero tampoco podemos confirmar que esté bien. ¿Y ahí qué se hace? Ahí toca esperar y repetir la ecografía en unos días, una semana, para ver cómo evoluciona. El saco debería crecer más o menos 1 milímetro por día. Vale, seguimiento. Y 4. Embarazo de localización desconocida. Esta es una situación delicada. La HCG está positiva, a niveles donde ya esperaríamos ver algo en el útero, por ejemplo, sobre 1.500, 2.000 unidades, aunque el número exacto varía un poco. Pero en la ecografía no se ve saco dentro del útero. Uy, ¿y eso qué implica? Pues nos obliga a pensar y a descartar activamente un embarazo ectópico, o sea, fuera del útero, que puede ser peligroso. Comprendido. Es como ir descartando posibilidades según lo que vemos y medimos. Oye, y una curiosidad. Antes de toda esta tecnología tan fina, ¿cómo se las arreglaban? Recuerdo haber leído de signos clínicos con nombres curiosos. Totalmente. Antes el diagnóstico era mucho más clínico, basado en cambios físicos que notaba la mujer o el médico. Estaban los signos llamados de presunción, como el retraso de la regla, las náuseas. Los más obvios, digamos. Adweek, que es que la vagina y el cuello del útero se ponen de un color como azulado o violáceo por el aumento de sangre. Mira tú. O el signo de Goodell, que es que el cuello del útero, al tocarlo en un examen ginecológico, se siente mucho más blando de lo normal. O el de Hegar, que era un reblandecimiento entre el cuerpo y el cuello del útero. Eran pistas importantes, claro, aunque no tan definitivas como un HCG o una ECOI. Qué salto hemos dado, ¿eh? Bueno, pasemos ahora a la parte que a mí, personalmente, me parece más alucinante. ¿Cómo se transforma todo el cuerpo? ¿Cuál es el gran porqué de toda esta revolución fisiológica? El propósito es múltiple y es vital. Primero, y lo más evidente, crear el ambiente perfecto para que el feto crezca y se desarrolle bien, asegurándole comida, oxígeno. Todo. Nutrición y protección. Exacto. Segundo, preparar el cuerpo de la madre para el tremendo esfuerzo físico que es el parto. Tercero, preparar las mamas para poder amamantar después. Y cuarto, muy importante, permitir que la propia madre tolere todos estos cambios y mantenga su salud. Son cambios normales, entonces. Sí, son adaptaciones fisiológicas normales, esperadas y, la gran mayoría, reversibles después del parto. Y afectan a casi todos los sistemas del cuerpo, no solo al útero. Empecemos por ahí, por el epicentro, el útero. Su crecimiento es legendario. Es espectacular, de verdad. Pasa de ser un órgano chiquito, como una pera, que pesa unos 70 gramos y le caben apenas 10 mililitros, a ser un órgano enorme que llena casi todo el abdomen, pesa más de 1 kilo y puede contener 5 litros o incluso más en embarazos múltiples. De 10 mililitros a 5 litros. ¿Y cómo pasa eso? Magia. Casi parece magia, pero es pura biología. Ocurre sobre todo por hipertrofia. Las células musculares que ya tiene el útero se hacen muchísimo más grandes, se estiran, estimuladas por las hormonas, principalmente los estrógenos. O sea, las células se inflan. Algo así. También se crean algunas células nuevas, eso es hiperplasia, pero lo principal es el estiramiento y agrandamiento de las que ya estaban. Fíjate que ya a las 12 semanas, el útero es lo bastante grande como para que se pueda palpar por encima del hueso del pubis.
Y también empieza como a entrenar con contracciones, ¿no? Las famosas Braxton Hicks. Exacto. Desde bastante temprano pueden aparecer contracciones leves, irregulares, que a veces ni se sienten, las de Álvarez y Caldeiro. Más adelante ya se notan más las de Braxton Hicks. Son contracciones que se sienten, pero son esporádicas, normalmente no duelen, y lo importante es que no cambian el cuello del útero. Como que el útero se está poniendo a punto. Eso mismo. Son muy distintas a las contracciones del trabajo de parto. ¿Qué otros cambios importantes hay en el sistema reproductor? ¿Cuello, ovarios? El cuello uterino también cambia mucho. Se ablanda, como decíamos, el signo de Gödel y se pone a su lado, signo de Chadwick. Además, sus glándulas producen un moco muy espeso, el tapón mucoso, que sella el útero y lo protege de infecciones. Una barrera natural. Exacto. Los ovarios, por su parte, pausan la ovulación. El cuerpo lúteo, que es la estructura que queda en el ovario después de ovular, es súper importante las primeras 8 o 10 semanas porque produce progesterona, hasta que la placenta ya está lista para tomar el relevo hormonal. ¿Y la vagina? La vagina también cambia. Le llega más sangre, la mucosa se engrosa un poco y las secreciones normales, el flujo, aumentan y se vuelven más ácidas y blanquecinas. Esto es por los lactobacilos y es normal siempre que no pique ni huela mal. Mencionaste la placenta. Ese órgano que se forma solo para el embarazo. Es como multifuncional, ¿no? Totalmente. Es la conexión vital entre madre y feto. Hace de pulmón, de riñón, de intestino para el bebé y además es una fábrica de hormonas esencial. ¿Y cómo pasan las cosas de un lado a otro? ¿Nutrientes, oxígeno? Usa distintas estrategias de transporte. Los gases, como el oxígeno y el CO2, pasan fácil, por difusión simple. La glucosa necesita una ayudita, una proteína transportadora, difusión facilitada. Pero otras cosas, como los aminoácidos, el hierro, el calcio, necesitan energía para pasar, transporte activo. O sea, gasta energía en pasar nutrientes clave. Sí. E incluso envuelve y se traga anticuerpos maternos como la inmunoglobulina G, IgG, para pasárselos al feto y darle defensas al nacer. Eso se llama pinocitosis. ¿Qué es logística tan impresionante? A ver, pasemos al sistema respiratorio. ¿Con el útero creciendo tanto, no aplasta los pulmones? ¿Se respira peor? Uno pensaría eso, ¿verdad? Pero el cuerpo se adapta de forma muy inteligente. El diafragma, el músculo de la respiración, sí que sube unos 4 centímetros, pero para compensar, la caja torácica se ensancha un poco a los lados. Ah, o sea, lo que pierde por abajo lo gana por los lados. Algo así. El resultado es que la capacidad pulmonar total, cuánto aire cabe en los pulmones, casi no cambia. Lo que sí cambia es cómo se respira. Se mueve un poquito más de aire en cada respiración y a veces la frecuencia respiratoria aumenta ligeramente. El objetivo es captar más oxígeno, entre un 15 y 20% más. Pero entonces, ¿por qué muchas embarazadas sienten que les falta el aire? Esa disnea. Ah, sí, la disnea fisiológica del embarazo. Es muy común y generalmente no es preocupante si es leve y con el esfuerzo. Se debe en parte a la propia sensación de respirar un poco más y también a un cambio químico muy interesante. Un cambio químico. ¿Sí? Al ventilar un poco más, se elimina más dióxido de carbono CO2 de la sangre. La PCO2 materna baja. ¿Y eso para qué sirve? Tiene una ventaja genial para el bebé. Facilita que el CO2 que produce el feto pase fácilmente hacia la sangre de la madre, para que ella lo elimine. Es como bajar el nivel del río en el lado materno para que el afluente fetal desagüe mejor su CO2. ¡Qué bueno! Ahora, esto tiene una consecuencia. La sangre materna se vuelve un poquito más alcalina. Y eso haría que la hemoglobina se aferrara más al oxígeno, justo lo contrario de lo que necesita el bebé. Claro, necesita que se lo suelte fácil. Exacto. Y aquí viene el truco del cuerpo. Produce más de una sustancia llamada 2,3-DPG. Esta sustancia le dice a la hemoglobina materna, oye, cuando llegues a la placenta, suelta ese oxígeno fácilmente para el bebé. Es un equilibrio delicadísimo y perfecto. Es increíble la fineza bioquímica. Bueno, ¿y el corazón? ¿Cómo maneja todo este aumento de trabajo? Debe estar a 1000. Definitivamente.
El gasto cardíaco, o sea, la cantidad de sangre que el corazón bombea cada minuto, aumenta muchísimo. Puede subir hasta un 40 o 50% más que antes del embarazo. Y empieza a subir muy temprano, desde las primeras semanas. ¿Y por qué sube tanto? ¿Late más rápido? Por las dos cosas. Sube el volumen de sangre que expulsa en cada latido. Y también aumenta un poco la frecuencia cardíaca, unos 10 a 20 latidos por minuto más de lo habitual. Además, el corazón se desplaza un poco hacia arriba y a la izquierda por el útero e incluso puede aumentar ligeramente de tamaño. Pueden aparecer soplos cardíacos que son normales, funcionales. Espera, si el corazón bombea muchísima más sangre, la lógica diría que la presión arterial debería subir por las nubes, ¿no? Pues aquí viene otra de las sorpresas del embarazo. Generalmente la presión arterial, sobre todo la mínima, la diastólica, tiende a bajar durante los 2 primeros trimestres. Baja. ¡Qué contraintuitivo! Sí, y luego, hacia el final del embarazo, vuelve más o menos a los niveles normales de antes. ¿Y por qué baja si el corazón bombea más? Porque al mismo tiempo, los vasos sanguíneos de todo el cuerpo se relajan muchísimo, ofrecen mucha menos resistencia al paso de la sangre. Ah, se abren las cañerías, por decirlo así. Exacto. Es un efecto vasodilatador potente, mediado por hormonas como la progesterona y sustancias como el óxido nítrico. Eso explica por qué a veces, sobre todo al final, si se acuestan boca arriba se marean. ¿El síndrome supino no? Correcto. En etapas avanzadas, si la embarazada se acuesta totalmente plana boca arriba, el peso del útero puede aplastar la vena cava inferior, que es la gran vena que lleva la sangre de las piernas y el abdomen de vuelta al corazón. ¿Y si no llega sangre al corazón? Pues baja el gasto cardíaco bruscamente, baja la presión arterial y puede dar mareo, náusea, sudoración. Por eso siempre se recomienda descansar de lado, preferiblemente el izquierdo, porque descomprime mejor esa vena. Importante recomendación. ¿Y cuál dirías que es el momento de mayor estrés o exigencia para el corazón en todo este proceso? El momento de máxima exigencia cardiovascular es el puerperio inmediato, justo después del parto. Justo después. ¿Por qué? Porque al salir el bebé y la placenta, toda la sangre que estaba circulando por el útero y la placenta, que era muchísima, vuelve de golpe a la circulación general de la madre. Además, el útero se contrae. Todo eso aumenta bruscamente el volumen de sangre que tiene que manejar el corazón. Es un momento crítico, sobre todo si hay alguna enfermedad cardíaca de base. Entendido. Hablemos de la sangre misma. Aumenta mucho el volumen, has dicho. Pero, ¿qué pasa con la hemoglobina? Siempre se habla de la anemia del embarazo. Exacto. El volumen total de sangre aumenta enormemente, fácil 1 a 2 litros extra, un 40-45% más. Pero, y aquí está el quid de la cuestión, el plasma, la parte líquida de la sangre, aumenta proporcionalmente más que los glóbulos rojos. O sea, es como si se aguara un poco la sangre. Justamente. Es una hemodilución fisiológica, o sea, una dilución normal y esperada. Por eso, la concentración de hemoglobina y el hematocrito, el porcentaje de glóbulos rojos, bajan. Se considera normal una hemoglobina hasta 11 gramos por decilitro en el segundo trimestre. ¿Y eso es bueno para algo, esa dilución? Sí tiene su ventaja. Una sangre un poquito menos viscosa, más fluida, circula mejor por los vasos sanguíneos pequeñitos, como los de la placenta, mejorando la entrega de oxígeno y nutrientes al feto. Tiene sentido. ¿Y el hierro? Siempre insisten con los suplementos de hierro. Es que las necesidades de hierro se disparan durante el embarazo. Se calcula que se necesita como 1 gramo, 1000 miligramos de hierro extra en total. ¿Para qué tanto? Pues para fabricar todos esos glóbulos rojos extra de la madre para las necesidades del feto y la placenta. El bebé acumula mucho hierro al final y para compensar las pérdidas que ocurren en el parto. La dieta normal y las reservas que pueda tener la mujer casi nunca son suficientes para cubrir todo eso. De ahí la suplementación casi universal. Por eso se recomienda suplementar con hierro, normalmente a partir del segundo trimestre, para prevenir la anemia ferropénica. Y ojo, hay otros cambios en la sangre importantes. Los glóbulos blancos, leucocitos, suelen aumentar. Es normal ver cifras más altas. Y, muy relevante, la sangre se vuelve más propensa a coagular. Es un estado de hipercoagulabilidad fisiológica. Hipercoagulabilidad. ¿Por qué?
Aumentan muchos factores que ayudan a formar coágulos y disminuyen algunas sustancias anticoagulantes naturales. Es un mecanismo de seguridad súper importante que tiene el cuerpo para prevenir una hemorragia masiva después del parto, cuando la placenta se desprende. Claro, como preparándose para cerrar el grifo rápido si hay sangrado. Exacto, pero tiene una contrapartida. Este estado aumenta ligeramente el riesgo de que se formen coágulos donde no deben, o sea, trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Es un equilibrio delicado. Uf, cuántos balances. Y los riñones, con toda esa sangre extra circulando, deben trabajar a tope, ¿no? ¡A tope! Filtran sangre mucho más rápido. El flujo de plasma que llega al riñón y la tasa de filtración glomerular aumentan como un 50%. ¿Y eso se nota en algo? Sí, en los análisis de sangre. Los niveles de productos de desecho que el riñón elimina, como la creatinina y la urea, bajan. Por eso, una creatinina que sería normal fuera del embarazo, por ejemplo, 1.0 o 1.1 miligramos de decilitro, en una embarazada ya podría indicar un problema renal, porque lo normal es que esté más baja, por debajo de 0.8 o 0.9. Qué dato importante para interpretar análisis. Y otra cosa, por ese filtrado tan aumentado, a veces se puede escapar un poquito de glucosa, azúcar o de proteínas a la orina sin que sea necesariamente patológico. Hasta 300 miligramos de proteína en 24 horas puede ser normal. ¿Y los conductos? Los uréteres, los tubos que llevan la orina del riñón a la vejiga, tienden a dilatarse, a ensancharse. Esto es por efecto de las hormonas, la progesterona relaja el músculo liso y también por la compresión del útero. Esta dilatación, llamada hidronefrosis fisiológica, puede hacer que la orina fluya más lento y aumenta un poco el riesgo de infecciones urinarias. Sistema digestivo. La clásica acidez, el estreñimiento. También culpa de las hormonas. En gran medida, sí. Otra vez la progesterona, que relaja el músculo liso. Relaja el esfínter, que está entre el esófago y el estómago, y eso favorece el reflujo y la acidez, pirosis. ¿La famosa acidez? También relaja los músculos del intestino, lo que hace que el tránsito sea más lento y favorece el estreñimiento. Y relaja la vesícula biliar, lo que puede hacer que la bilis se estanque un poco más y aumente el riesgo de formar cálculos biliares. Además del efecto mecánico del útero empujando todo, ¿no? Claro. Además, el útero que crece va desplazando el estómago y los intestinos. El vaciamiento del estómago también puede ser un poco más lento. El hígado en sí funciona normal, aunque alguna enzima como la fosfatasa alcalina puede subir, en parte viene de la placenta. Pero otras enzimas importantes del hígado, como las transaminasas, GOT, GPT o la bilirrubina, no deberían subir. Si suben, es señal de alerta. Y los cambios que se ven por fuera. La piel, las mamas. Muy comunes y muy visibles. Las estrías, por el estiramiento de la piel y efecto hormonal. La línea negra, esa línea oscura que aparece en medio del abdomen. A veces manchas en la cara, el cloasma o melasma. Pueden aparecer arañitas vasculares. ¿Y las mamas? Leche riquísima en defensas. Hablemos del metabolismo. El aumento de peso. ¿De dónde viene exactamente? Y esa famosa resistencia a la insulina. El aumento de peso promedio es de unos 9 a 11 kilos, aunque varía mucho. ¿De dónde viene? Pues principalmente es agua retenida, unos 7 litros, grasa acumulada como reserva de energía, unos 4 kilos, y proteínas. El bebé, la placenta, el útero, las mamas, la sangre extra, suman como 1 kilo. ¿Y por qué se retiene tanta agua? Por cambios hormonales y cambios en la regulación de la sal y el agua. El cuerpo necesita ese volumen extra. El metabolismo de los carbohidratos, del azúcar, cambia drásticamente. Hay como 2 fases. Una primera mitad del embarazo más anabólica, donde se tiende a almacenar energía. Como siendo reservas. Exacto. Y una segunda mitad más catabólica o de resistencia, donde el objetivo es asegurar que al feto le llegue un suministro constante de glucosa. Y ahí entra la resistencia a la insulina. Ahí entra. Las hormonas que produce la placenta, como el lactógeno placentario, hacen que los tejidos de la madre respondan peor a su propia insulina. La insulina es la llave que mete la glucosa en las células. Si la llave funciona peor en la madre, queda más glucosa circulando en la sangre, disponible para pasar al feto. ¡Qué estrategia! Pero eso puede dar problemas, ¿no? ¡Claro! Es un mecanismo fisiológico bueno para el bebé,
Pero si la madre tiene alguna predisposición o su páncreas no puede compensar produciendo muchísima más insulina, puede desarrollar diabetes gestacional. También cambia el metabolismo de las grasas, aumentan los lípidos en sangre. Y el calcio se absorbe mejor en el intestino, pero como el feto necesita mucho, la paratormona materna se activa para sacar calcio de donde sea necesario. Y para dirigir toda esta orquesta de cambios, el sistema endocrino debe estar a full. Totalmente. Es el gran director. La hipófisis, una glándula en la base del cerebro, aumenta de tamaño, sobre todo porque crecen las células que producen prolactina. La prolactina es la hormona clave para la producción de leche, y sus niveles se disparan, se multiplican por 10. ¿Por 10? La tiroides también tiene que adaptarse. Aumenta una proteína que transporta las hormonas tiroideas, la TBG, por lo que las hormonas totales suben, pero las hormonas libres, las activas, suelen mantenerse normales. La HCG del principio del embarazo, de hecho, estimula un poquito la tiroides. Es súper importante que haya suficiente yodo para que la tiroides funcione bien. Y las paratiroides, como te decía, se activan para manejar el calcio. Es una transformación realmente de pies a cabeza. Con esta avalancha de cambios que son normales, ¿cómo hacemos para diferenciar lo que es esperado de lo que podría ser una señal de alarma, algo preocupante? Esa es la pregunta del millón y la clave del control prenatal. Saber distinguir, por ejemplo, lo que decíamos de la respiración. Sentir que falta un poquito el aire al subir escaleras o al hacer un esfuerzo, esa disnea leve es normal. Pero una dificultad para respirar fuerte o que aparezca en reposo o que te despierte por la noche, eso no es normal. Otro ejemplo. El corazón. Un soplo sistólico, suave, que aparece durante el embarazo y desaparece después, puede ser fisiológico, normal. Pero un soplo diastólico nunca es normal en el embarazo. O los análisis. La creatinina debe bajar. Si la encuentras en rangos normales para una persona no embarazada, ejemplo 1.0, en una embarazada eso ya es una señal de alerta, sugiere que el riñón no está filtrando como debería. Las enzimas del hígado que mencionaste. Exacto. Las transaminasas GOT-GPT no deben subir. Si suben, hay que buscar la causa. El hinchazón. Un poco de edema en los tobillos al final del día, sobre todo con calor y al final del embarazo, es súper común y normal. Pero un hinchazón brusco que afecte también manos y cara o que sea muy generalizado puede ser un signo de preeclampsia u otro problema. Y recordaste antes el puerperio inmediato como un momento de alto riesgo cardiovascular. Sí, por ese pico de trabajo para el corazón justo después del parto, por los cambios tan bruscos en el volumen de sangre que tiene que manejar. Es un momento de especial vulnerabilidad, sobre todo si ya existía alguna condición cardíaca previa. Hay que estar muy atentos en esas primeras horas y días. Entonces, al hablar con una persona que está gestando, es fundamental explicarle qué puede esperar, qué es normal sentir, para que no se asuste con cada cambio. Exacto. Totalmente. Es crucial esa educación. Ayuda a manejar la ansiedad sobre síntomas que son parte del proceso. Las náuseas leves del principio, el cansancio, los cambios en la piel, el flujo vaginal normal, la disnea leve con el esfuerzo, el edema leve de pies. Y al mismo tiempo saber cuáles son las banderas rojas. Exactamente. Los signos de alarma que requieren consulta urgente. Cualquier sangrado vaginal, excepto quizás un manchado muy leve al principio. Dolor abdominal fuerte y persistente, hinchazón súbita de cara o manos, dolor de cabeza muy intenso que no cede, ver lucecitas o visión borrosa, fiebre alta sin causa clara, o si en etapas más avanzadas nota que el bebé se mueve mucho menos de lo habitual. Esas son señales que no hay que ignorar. Muy claro. Bueno, si tuviéramos que destilar las ideas clave de toda esta inmersión profunda que hemos hecho hoy, ¿cuáles serían los mensajes para llevarse? Yo diría 3 cosas fundamentales. Primero, que el diagnóstico de embarazo hoy es muy preciso y se basa en combinar la clínica, la detección de la hormona HCG y, crucialmente, la ecografía temprana para confirmar que está bien ubicado y que está viable. Bien. ¿La segunda? Segundo, que las adaptaciones fisiológicas del embarazo son una transformación increíble, profunda, que afecta a todo el organismo, pero que es normal, esperada y en su gran mayoría reversible. Es una obra maestra de la biología diseñada para el éxito del embarazo. Una maravilla, realmente.
¿Y la tercera? Y tercero, y quizás lo más importante para la práctica, la necesidad vital de conocer bien todos estos cambios normales para poder distinguir lo fisiológico de lo potencialmente patológico. Saber qué es esperable y qué debe encender las alarmas puede marcar una diferencia enorme en la salud de la madre y del bebé. Queda clarísimo. Es asombroso cómo el cuerpo orquesta todo esto. Sin duda. Y aunque sabemos muchísimo, todavía hay detalles finos sobre cómo se regulan y se toleran estos cambios tan drásticos, manteniendo un equilibrio tan delicado para dos vidas, que siguen siendo un misterio. Quizás la pregunta que queda flotando es esa: ¿cómo logra el organismo materno esta sincronización tan perfecta, tan rápida, en tantos sistemas a la vez, manteniendo la estabilidad para ambos? Una pregunta fascinante, sin duda, que nos deja pensando en la increíble sabiduría de la biología.